tengamos presente que muchos de los lazos humanos que se pueden tejer son lazos humanos que emanan de esa convivencia y de ese interés recíproco en ayudarse unos con otros. Con lo cual, cuando se establece el estado de bienestar, esa parte de los lazos humanos que se conformarían por el interés recíproco de ayudarnos unos a otros, desaparece. ¿Por qué? Pues porque la ayuda que yo puedo esperar de los demás no es algo recíproco, en el sentido de tú me vas a ayudar porque hay una expectativa de que yo te voy a ayudar y porque tenemos unos lazos de afectividad común. Es algo a lo que hemos instituido o que hemos convertido en un derecho positivo frente a los demás. Por tanto, aunque tú no me quieras ayudar, bueno, mejor dicho, aunque yo sea un indeseable, que te estoy haciendo la vida imposible y al que odias, con razón, tú estás obligado a ayudarme, porque el Estado te va a cobrar un impuesto y me va a transferir la renta. Por tanto, yo puedo mantenerme completamente aislado, en una posición completamente antisocial frente a los demás, y aún así obtendré esa red de asistencia de última instancia por la fuerza, por la coacción del Estado. Con lo cual, el incentivo de una persona a insertarse si lo queremos, en lazos comunitarios, se fragmenta mucho. ¿Esto es necesariamente así en las sociedades de mercado? No, no es necesariamente así, y de hecho en las sociedades de mercado en el siglo XIX no era así. Esto es especialmente así a lo largo del siglo XX, cuando emerge el estado de bienestar como red de seguridad, red de garantía de última o de primera instancia. En el siglo XIX, que es cuando empiezan a emerger con carácter, si lo queremos, global, las sociedades de mercado y las sociedades capitalistas, empiezan a surgir grupos que en Inglaterra o en Estados Unidos se conocen como sociedades de amigos. El nombre yo creo que es ya de entrada expresivo o significativo, porque fijaos que se hace el hincapié en que el fundamento de esas sociedades es la amistad, es la afectividad. No estamos hablando de un seguro mercantil, que tiene su lugar, y tiene su función. Pero el seguro mercantil quizá no alcance para todo. Un problema que tienen las sociedades mercantiles para coordinarse es que los contratos siempre son por necesidad incompletos. No hay un contrato que sea absolutamente completo, en el sentido de que todas las contingencias puedan estar previstas en el contrato. Y eso, claro, ante determinadas coyunturas, pues puede generar una cierta zozobra, ¿no? Pensemos los seguros de salud, por ejemplo. ¿Y qué pasa si no me cubre absolutamente todo lo que puedo llegar a padecer? No, pues si no te lo cubre la póliza del seguro, estás fuera. Entonces, claro, y frente a esos casos no cubiertos, ¿qué hago? Bueno, las sociedades de amigos no se basan en esa textualidad, si lo queremos, fría del contrato, sino que hay una flexibilidad mucho mayor, porque es ese hoy por ti, mañana por mí. A lo mejor lo mío hoy no está cubierto, pero lo tuyo mañana tampoco, y por tanto, pues entendemos que nos ayudamos entre nosotros. ¿Qué eran estas sociedades de amigos? Eran agrupaciones amplias de personas con un carácter generalmente local o profesional, cuyo propósito era que todos sus miembros socializaran, establecieran nexos de amistad entre ellos, y que sobre esos nexos de amistad entre ellos surgiera también el compromiso estatutario. De nuevo, no se basaba en la buena fe. En la buena fe se podía basar lo que quedaba fuera de los estatutos, pero también eran nexos de carácter contractual estatutario el compromiso de ayudarse entre sí. Esto, muchas veces cuando a los liberales se les plantea, bueno, ¿y la asistencia social en un mercado libre cómo sería? Pues, asociaciones filantrópicas darían dinero a los pobres. Esa es una respuesta muy común y muy incorrecta. Si vosotros os colocáis en una situación de lo he perdido todo, no puedo sostenerme por mí mismo, probablemente lo último que queréis es depender de la arbitrariedad de una tercera persona, del capricho de una tercera persona. Entonces, como demandantes potenciales de asistencia social, eso para vosotros no lo queréis. Entonces, la filantropía, que tiene su rol, tiene su papel, es una asistencia social de carácter vertical,
Yo tengo el dinero, tú no lo tienes, tú no me puedes reclamar dinero, yo te lo doy si a mí me parece bien y a cambio de lo que yo te exija. Las sociedades de ayuda mutua, las sociedades de amigos, son sociedades horizontales. Tú y yo somos iguales, vale, sí, yo me he quedado en una situación de desamparo, pero tú me tienes que ayudar porque formo parte de una asociación donde nos ayudamos entre nosotros. Esa ayuda tenía un carácter muy diverso en el siglo XIX. Es decir, no solo cubría, pues a lo mejor, los gastos de sepelio de manera más vistosa, sino subsidios de desempleo, si tú te quedabas desempleado. Si una persona perdía el empleo, también le podían cubrir las dietas de irse a otra ciudad, de hospedarse en otra ciudad y de buscar empleo en otra ciudad. No era solo una ayuda pasiva de, oye, pues no tienes nada, quédate ahí y ve cobrando, que es un poco el modelo actual, sino que te impulsaban, obviamente, a reinsertarte en sociedad y a reciclarte, ¿no? Los propios empresarios, no digo todos, pero sí había empresarios que promovían en el centro de trabajo la creación de este tipo de sociedades de ayuda mutua. ¿Por qué? Pues porque, claro, si no hay estado de bienestar y un trabajador te cae enfermo, o le cubres tú los salarios o se los tendrán que cubrir entre ellos. Entonces, si el empresario no quiere pagar él los sueldos perdidos, tiene sentido que diga, oye, organizaos entre vosotros e intentad que si alguien cae enfermo, pues que entre vosotros le podáis cubrir. Si tu esposa o tus hijos se quedaban viudas, huérfanos, la sociedad de ayuda mutua los cuidaba. Si enfermabas, se le pagaban, claro, los sueldos perdidos. Pero no solo la sociedad de ayuda mutua no se limitaba simplemente a extenderle un cheque, que es lo que haría hoy, pues, o una aseguradora o el propio Estado. Sino que alguna persona de la sociedad de ayuda mutua se acercaba a la casa a interesarse por la salud del miembro que estaba enfermo. ¿Por qué se hacía esto? Pues por un doble motivo. Uno, porque si son sociedades de amigos, si tu amigo está enfermo, lo normal es que lo visites. El Estado no es nuestro amigo, más bien es el enemigo, y las aseguradoras no son el enemigo, pero tampoco tenemos un lazo de afectividad con ellas. Y en segundo lugar, claro, para evitar abusos. Porque si yo te visito y veo que estás enfermo, vas a seguir cobrando de la sociedad. Pero claro, si tú dices, no, yo es que aquí estoy enfermo y estoy extrayendo recursos de la sociedad de ayuda mutua y no lo estoy. Fijaos también que desde un punto de vista de control disperso hayekiano, incluso tiene más sentido que no una fría burocracia de, oye, ve al médico y si el médico te da la baja, pues sigues cobrando. Y si el médico te la da aunque no estés enfermo, pues sigues cobrando también, ¿vale? Estas sociedades de ayuda mutua llegaron a ser enormemente importantes, sobre todo en países anglosajones, pero también hasta cierto punto en España. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, uno de cada 3 cabezas de familia, es decir, una de cada 3 familias, si lo queremos, formaba parte de una sociedad de ayuda mutua. Y en Inglaterra, el 80% de la población que empezó a recibir cobertura en el primer establecimiento del estado de bienestar en Inglaterra, que es 1911, ya formaba parte de una sociedad de ayuda mutua. El estado de bienestar desplaza a las sociedades de ayuda mutua hasta el punto de que ya no existen, han desaparecido. Eran tremendamente amplias, extendidas, populares y hoy pues muchos ni siquiera las han oído hablar de ellas nunca. Claro, nos puede parecer que a lo mejor eran cifras insuficientes o que la cobertura era insuficiente, pero este último dato para mí es expresivo. A ver, claro que la cobertura que podían proporcionar en el siglo XIX con niveles de renta per cápita y niveles de riqueza social mucho más bajos que los actuales, desde nuestra perspectiva actual nos parecerá una cobertura pobre o insuficiente. Pero es que la cobertura que podía proporcionar el estado de bienestar en esa misma época también hoy nos parecería muy pobre y muy insuficiente. Entonces, la cuestión es, hoy esas sociedades de ayuda mutua con los recursos actuales, ¿qué tipo de coberturas podrían proporcionar? Porque si en el siglo XIX ya proporcionaban coberturas casi similares a las que llegó a proporcionar el estado de bienestar, insisto, 80%, al menos en cuanto a cobertura o extensión de cobertura social, hoy también previsiblemente en ausencia de estado de bienestar y por tanto en presencia de estas sociedades de ayuda mutua tendrían una capacidad de provisión de servicios muchísimo más amplia que la que tenían y bastante más alineada con la que hoy se demandaría, que es una cobertura obviamente mucho más amplia. Lo que quiero resaltar con esta charla es que el mercado es una institución magnífica para crear riqueza, pero no resuelve absolutamente todos los problemas sociales, ni pretende resolverlos.
muchas veces planteamos la dicotomía Estado-mercado como si fueran las dos únicas instituciones posibles. Probablemente ninguna de estas instituciones, ni el mercado, ni estas asociaciones de carácter no mercantil, vaya a proporcionarnos una sociedad perfecta. Es decir, no creo que haya que pensar en esos términos de qué combinación de instituciones nos va a traer el nirvana, sino qué combinación de instituciones nos va a traer la mejor sociedad posible o la menos mala de las sociedades posibles. Y claro, cuando la alternativa a esta combinación de mercado y asociaciones no mercantiles la contrastamos con las soluciones que nos proporciona el Estado, creo que claramente hay muchos más riesgos y muchas más imperfecciones en la parte estatal, en las soluciones administradas y suministradas a través del Estado, que en las soluciones suministradas a través de esta combinación de mercados y de asociaciones voluntarias de carácter no mercantil.